Y hablaremos de eventos muy interesantes, hablaremos de la vergüenza, hablaremos del dominio, del autodominio, hablaremos del arder, de esa consecuencia que fue arderás. A ver, las consecuencias del pecado original tienen varias, tienen muchas, pero hoy nos vamos a centrar en el dominio sobre el otro. Exacto, ¿vale? eso, ahí Muy vamos. bien. Entonces Vamos a empezamos ver, leyendo sí, vamos. a Juan Pablo II. Dice, en Génesis 3 se describe con sorprendente precisión el fenómeno de la vergüenza experimentada por el primer hombre tras el pecado original. Una reflexión atenta sobre este texto nos permite deducir que la vergüenza adquiere una profunda dimensión toda vez que es la sustituta de la armonía total que gozaba en el anterior estado de inocencia originaria la mutua relación varón y mujer. Entonces dice el Papa, a este respecto es preciso volver a leer hasta el final el capítulo 3 del Génesis. No hay que quedarse con aquel inicio en donde se esconden y se dan cuenta de que estaban desnudos. Pero no, leámoslo. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo, pero eso es un ratito, ¿eh? Mira, aquí tengo Génesis 1, 2 y 3, todo junto. Bueno, ahí hemos hablado del final del Génesis 3, el final. El final, hombre, el final. No limitarse al versículo 7, el versículo 7. El versículo 7 es, entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Este es el 7. Que es lo que hemos dicho, que la vergüenza le lleva a taparse aquello que es exclusivo de la masculinidad y de la feminidad. Por eso se tapan con hojas de higuera. Y es lo que les llama a la comunión, a la entrega, a la donación, aquello que, o sea, tiene sentido el uno por el otro. Y eso está roto. Ahora está roto. Y ahora lo Entonces, hemos tapado. Por la vergüenza. por la Por la vergüenza, vergüenza. exactamente. Yo pensaba que de algún modo, físicamente, el ponerse rojo de la vergüenza es como un taparse, ¿no? Es como ese Sí, ese es una taparse. Como manifestación. de hecho, uno dice, trágame tierra. Es ¿no? verdad, tierra otra vez, sí. Pero entonces, tierra trágame porque uno quiere desaparecer de la mirada del otro, ¿no? Se quiere proteger ante esa vergüenza. Y entonces, ese final del capítulo 3 dice, multiplicaré los trabajos de tus preñeces, parirás con dolor los hijos, y a esto sigue la expresión que caracteriza la futura relación entre varón y mujer, que es la que hablábamos antes. ¿Cómo se va a caracterizar esa relación ahora, después del pecado, el varón y la mujer? Buscarás con ardor a tu marido que te dominará. En otras traducciones hemos visto que la traducción es hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Pero hay una búsqueda desordenada, una búsqueda Hoy diríamos tóxica. 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 Sí. Y de la mujer respecto al marido y del marido hacia la mujer respecto a la mujer con esta dominación, ¿no? Claro, porque en esa frase hay dos elementos, ¿eh? Exacto. O sea, buscarás con ardor y la dominarás. O sea, que hay un, digamos, un mensaje para cada uno de... Sí. Y curioso que aquí es la primera vez que sale la palabra marido. Sí. Pues no sale muy bien. No sale bien También parado. te digo. Por eso que esto permite también entender cómo se van a empezar a desarrollar las relaciones entre el varón y la mujer, entre el marido y la esposa, a lo largo de la historia, ¿no? Sí. Hay una cierta, o no cierta, dominación del varón y la mujer, muchas veces cosificándola, utilizándola, ¿no? Y a esa tendencia. Sí. Sí, aquí me llama la atención que al principio, que es lo que había querido decir en el capítulo anterior, dice que... Pero lo digo ahora porque... Bueno, porque no hubo tiempo, no me dejaron, pero es que me parece como muy significativo que dice, o sea, este análisis de la vergüenza, a ver, es que dice, una reflexión atenta sobre este texto nos permite decir que la vergüenza, y dice, subintrada, o sea, como introducida en la seguridad absoluta ligada con el anterior estado. O sea, Con el estado de justicia original. claro, Sí. o sea, antes había en nosotros esa seguridad, ¿por qué? Porque teníamos este vínculo seguro con el Padre que nos lo había dado todo, que era nuestra seguridad, ¿no? Este apego seguro, como diríamos ahora, ¿no? Cuando se habla de los niños, pero esto ha desaparecido. Antes, en la catequesis anterior, dice que esta necesidad de ocultarse demuestra la falta fundamental de seguridad,
y por lo tanto el derrumbamiento de la relación. ¿Este derrumbamiento qué es? Pues esta búsqueda y esta dominación. ¿Pero todo por qué? Porque se ha perdido la seguridad originaria. Entonces, la mujer va buscando al marido como... Esa seguridad. En esa seguridad y el varón que también por falta de seguridad respecto a sí mismo, cuando uno no se puede... Ofrece una seguridad mala. No sé, pero cuando uno no puede dominarse, autoposeerse, tener esa seguridad en sí mismo, que en realidad es por relación a Dios, ¿qué va a hacer? Poseer y dominar al otro. Entonces, bueno, esto nos vuelve a lo que hablábamos del Padre, o sea, a lo que viene del Padre, que es lo que se ha perdido. Entonces, toda la vida del cristiano, vamos a decirlo así, de alguna manera es recuperar el vínculo con el Padre. Claro. Para de esta forma no poseer al otro, no dominar al otro. Y no buscar tóxico. Buscar el don. Sí. Claro. Y que no el otro no te esté busque, sino que busque la comunión. Entonces, claro, hay como que esa mirada hacia arriba se ha girado hacia el hombre y la tendencia es esta, pero estamos llamados a esta. Entonces, la tendencia es esta y tenemos que luchar para poder tener de referente a Dios Padre, para poder darnos en comunión. Claro, recuperar esa seguridad que nos permite abrirnos a la comunión. Abrirnos a la comunión. Y abrirte a la comunión implica hacerte vulnerable. Recordar cómo hablábamos en catequistas anteriores, esta vulnerabilidad. Sin vulnerabilidad no hay abertura. Y si no hay abertura, nunca habrá comunión. Exacto. Por eso que dice que las palabras pronunciadas parecen referirse, en principio, a un menoscabo particular de la mujer con relación al varón. Pero no es Hay así. un cierto menoscabo, ¿no? O sea, hay un cierto menoscabo por causa del pecado original, ¿no? Por causa de esta ruptura Sí. original. O sea, claro, o sea, la mujer cuando es creada, evidentemente, ya lo dijimos, no hay ningún aspecto que diga que es inferior en ningún sentido, pero por efecto del pecado, pues no sé, como la mujer parece que se infravalora, se siente menos, ¿no? Por eso va buscando y el varón, de alguna manera, en esta dominación, claro, o sea, como... Dice, yo soy más, por lo tanto te domino. O sea, como que toda la relación se ha invertido, se ha roto, se ha adulterado. Pero no es así. No es así como Dios lo pensó. Claro, entonces hay como que resetearnos de alguna manera, ¿no? O sea, como si Jesús viniera como a resetear en este sermón de la montaña. Exacto. Y decir, oye, no, que aquí estamos no. de igual a igual y sois uno para el otro la ayuda que necesitáis. Exacto. Y tú no puedes poseer a ella, ni tú tienes que estar un poco intercambiando para que el otro te proteja o te dé seguridad. Sino Claro, que o sea, simplemente tenemos que vivir juntos en comunión. Por eso Sí. el ardor de Macarena. Por eso la de Macarena. ¿No? Busca, y esto tiene relación con lo que decíamos el otro día, que esa insaciabilidad que supone el otro, o que supone el corazón humano, que somos insaciables, siempre que queremos más, queremos que una vez que termina la comida queremos comer más, una vez que termina Sí. un evento queremos que vuelva a empezar, cuando se acaban las vacaciones queremos volver a empezar las vacaciones. Sí. Pero ella no encuentra la satisfacción plena en uno. Y entonces, como está en esta mirada herida, sigue buscando en otro, y en otro, y en otras cosas. Entonces, de algún modo, termina ella resultando una cosa para los demás, ¿no? Termina cosificándose ella misma, ¿no? Y Exacto. termina siendo objeto de la dominación de los otros, ¿no? Claro. Y por eso tenemos la vergüenza, ¿no? Para protegerte de esto, nace la vergüenza, ¿no? De esa fractura, nace la vergüenza. Estaba mirando de dónde nace la vergüenza en los autores de referencia de todo lo que es la inteligencia emocional. Sabéis que pues, las emociones no son ni buenas ni malas, ya lo hemos dicho otras veces, sino que simplemente nos protegen. Y qué curioso que en esta sociedad actual de hoy parece que la emoción de la vergüenza se menoscaba, se ignora, no se le da importancia. Y es muy interesante ir a la rueda de las emociones de Plutchik, ¿eh? Solo que, sí. Quedará el misterio cómo se pronuncia. Eso es verdad. Pero igual ya lo pasamos, ¿eh? Que cuando habla de las emociones, hace como una especie de mapa cromático de las emociones y desde las 6 iniciales,
tiene la vergüenza. Y la vergüenza viene de la tristeza y de la culpabilidad. La tristeza se divide en varias: culpabilidad, abandono, desesperación, depresión, solitario, aburrido. Y la culpabilidad se divide en dos: en arrepentimiento y en vergüenza. Entonces, es interesante ver cómo la vergüenza viene de estas dos emociones, de lo que es la tristeza y la culpabilidad, que tiene mucho que ver con lo que hablaba el Papa Juan Pablo II. ¿Os acordáis? Que la vergüenza hablaba del inmanente y el relacional, que tiene que ver con uno mismo y con la relación con el otro. Me siento culpable conmigo mismo y tengo miedo ante el otro. Es como las cosas parece que como que cuadran bastante, ¿no? Sí, Juan Pablo II desde la fenomenología, ¿no? Va descubriendo también estas cosas, ¿no? Y todo. O sea, bueno, sí es bonito ver cómo cuadra la teología con la psicología. Exacto, y con las realidades humanas que lo estudian pues otros saberes, ¿no? Miedo, tristeza, vergüenza. Y más adelante, claro, porque uno podría pensar que esta búsqueda con ardor y este dominio se refiere a la unión sexual, que es una búsqueda que está fundada en el apetito sexual. Pero el Papa nos dice: las palabras de Dios, buscarás con ardor a tu marido que te dominará, no se refieren exclusivamente al momento de la unión del varón y la mujer, cuando ambos se convierten en una sola carne, sino también al amplio contexto de las relaciones aún indirectas de la unión conyugal en su conjunto. Por primera vez, que era lo que decía Mónica antes, por primera vez se define aquí al varón como marido, y en todo el contexto de la narración, estas palabras dan a entender, sobre todo, una pérdida fundamental de la primitiva comunidad-comunión, dice palabra que se inventa, que es comunidad-comunión de personas. Se ha perdido esa primitiva comunidad-comunión de personas. Y que la redención viene de algún modo a restablecer, ¿no? Sí, en esta sencillez, ¿no? que decíamos de unión del don recíproco, que se expresaba en el cuerpo, ¿no? Ahora ha pasado a una dominación y a una, como la mujer, como una subyugación, ¿no? Vamos a decir así, ¿no? Entonces, bueno, se ha desordenado, ¿no? Se ha desordenado por el pecado original. Esta es la consecuencia del pecado. Y hay un desorden grande, ¿eh? Porque fíjate, además, a lo largo de la historia, es como que la parte de dominación ha ido creciendo del hombre, y como que la mujer se ha ido haciendo como más pequeña. Gracias a Dios, ahora estamos en un momento en el cual cada uno estamos, bueno, igual está encontrando su espacio, ¿no? Por eso esas masculinidades positivas que tienen que haber en contraposición con esa masculinidad tóxica que es la de dominio. Y San Juan Pablo II, ¿de qué nos habla? Nos habla de la masculinidad contrapuesta a esta masculinidad tóxica, contrapuesta a esta masculinidad de dominio. Nos está hablando una masculinidad de donación, una masculinidad de comunión. Y esa es la clave de la masculinidad. No es la de dominio, sino es la de la vulnerabilidad, la de entrar en comunión con el otro. Por eso que esa comunión solo se logra cuando se afirma la masculinidad. Porque una cosa es, como lo decías, que haya que superar la masculinidad tóxica, pero otra cosa es negar la masculinidad como si no hubiese algo que sea propio del varón y propio de la mujer. Es decir, que eso, la masculinidad tóxica hay que dejarla fuera. E incluso pasar al otro lado, que quien domine ahora sea la feminidad. Si ahora las mujeres o la parte femenina empieza a tener una relación de dominio sobre el hombre, pues nos hemos vuelto a equivocar. Porque entonces, y a veces puede pasar eso, ¿eh? Y puede pasar eso porque yo creo que en gran parte, esto ya es una opinión personal, pero en gran parte se ha entendido que la afirmación de la mujer iba en la línea de parecerse al varón. De reproducir lo malo del hombre. Exacto. Y entonces, al perder la feminidad y buscar esa, como si la dignidad de la persona fuera ser varón. Y entonces, que es dominar. Ella busca el dominio ahora. Claro, cuando ella busca el dominio, entonces el hombre se va haciendo pequeño, y entonces tenemos ahora estos problemas de identificación con la masculinidad de muchas personas que pueden tener, muchos jóvenes, muchos niños que no encuentran un modelo masculino referente positivo. Sí, es como copiar del varón, que no nos hace falta copiar nada del varón, pero menos aún copiar del varón lo que es
caído, lo que es consecuencia del pecado en el varón, que es dominar al otro, ¿no? Entonces, bueno, es que una vez ya uno está ofuscado, ya, bueno. Muy interesante esto porque entramos un poco en la cultura actual. Esta cultura actual y se trata de eso, de el dominio. Al final no podemos, ni el rol femenino, ni el masculino, ni las personas, ni las mujeres, ni los hombres, buscar un dominio porque es que dale la vuelta a esta frase. Hombre, buscarás a la mujer con ardor y mujer dominarás al hombre. Estamos igual de mal. Estamos igual de mal. Sí. Por eso, o sea, Juan Pablo II, en los años 60, 70, 80, ¿no? Que está viendo cómo esto ya se está fraguando. Sí. Y bueno, lo que decíamos, lo que intenta con las catequesis, él, después de haber escuchado a muchos novios, muchos matrimonios, ¿no? Él se da cuenta como esto va encajando con los textos bíblicos, entonces dice, bueno, hay que redescubrir qué es la persona en cuanto femenina, en cuanto masculina, y a partir de aquí decir, wow, o sea, sí, yo estoy buscando esta búsqueda tóxica y esta dominación tóxica. Vale, pues que tiene sentido, porque yo soy una persona afectada por el pecado, pero tiene sentido que yo le quiera y necesite, y esto me incomode porque yo no estoy creada para esto. Esto es algo que me ha afectado a mí porque tengo el pecado, pero yo no estoy hecha para eso, por eso me insatisface. Y de aquí, pues dice, chicos, la solución es el cuerpo redimido. Que somos cuerpos redimidos. Claro, y sería un poco lo que tenéis aquí. No sé si os preguntaréis por qué tenemos allí un fuego ardiendo, que no quema las plantas, no os preocupéis. ¿Por qué? Porque son de plástico. Porque este fuego es de mentira, no es real. Y puede estar aquí horas y horas y no se consume nada. Y ese arder ficticio un poco puede representar a esto. Sí, pero sí. esta no es la realidad. La realidad no es arder de forma insaciable sin que se acabe, sino es que al consumirse uno, entregándose al otro, es donde realmente se acaba de arder cuando te estás consumiendo por el otro y para el otro. Y entonces ahí es donde está la donación, donde está la comunión. Si no ardes para el otro, hay un libro muy bonito que a mí me gustó mucho que se llama La familia que alcanzó a Cristo, ese lo habéis leído. Sí. Que cuando San Bernardo se va, su padre le dice, arde, o sea, vete de monje, pero arde hasta que te consumas. Y eso esta es la parte positiva de arder hasta que te consumas dándote al otro, entregándote al otro. Y aquí ya no clave ni femenino ni masculino, aquí la clave es que los dos ardemos entregándonos al otro. Entonces, el problema del pecado es que es un ardor que busca o que termina en una dominación, que no es una entrega. O consumir al otro, o sea, como... Y en ese consumir al otro lo destruyes. Y eso es el pecado. Sí. O el pecado que es el alejamiento de Dios, el replegarse sobre el egoísmo de uno mismo. Bueno, Y para acabar, la frase... ¿cómo que para acabar? No, para acabar no, porque Espera. nos falta la insaciabilidad. ¿Y otras cosas? Pues estamos acabando, también lo digo. Venga, va. Dale vos. No, o sea, que toda esta problemática triste, ¿no? Que nos vemos afectados por el pecado, dice, esta contraposición no destruye ni excluye la unión conyugal querida por el Creador ni sus efectos procreadores, ¿no? O sea, todo el pecado no va a conseguir nunca destruir el amor verdadero que viene del Padre. Y aprovechando las llamas, las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo, ¿no? O sea, Dios nos dice, o sea, no, es que hay un amor mayor al cual necesitas abrirte para que tú puedas arder, ¿no? Y puedas iluminar al otro y entregarte. Entonces, vale, muy bien el pecado. Pero pecado... o sea, el pecado no es el final. No es el final de la película. No es el final ni es lo más gordo. Hay algo más gordo, que es el amor de Dios. Claro. ¿Vale? Infinitamente. Y hay que luchar porque no sea eso. Y entonces, dice, no sé si es en relación con esto, pero no solamente están llamados a esa unión de la que hablabas, que no se pierde, no solamente están llamados a la unión y a la unidad, sino que también están amenazados por la insaciabilidad de esa unión y unidad, que no cesa de atraer al varón y a la mujer, precisamente por ser personas llamadas desde la eternidad a existir en comunión. Es lo mismo, es lo un poco mismo. lo que estábamos diciendo, ¿no es cierto? Sí. O sea, siempre, o sea, no cesa de haber en nosotros esta atracción, ¿no? Mutua. Por eso que no cesa el amor de Dios, que es mucho más grande
que el pecado y tampoco cesa la búsqueda insaciable de ese bien infinito que es Dios en nuestro corazón. Y no cesaba en ellos tampoco, aunque se daba de modo desordenado, ¿no? Como no cesaba en San Agustín, que estaba inquieto hasta su estar corazón. en el corazón de Dios, y porque, o sea, y porque es, ahí está, no cesa de atraer al hombre y a la mujer, ¿no? La comunión, porque como somos imagen de Dios, y la imagen de Dios, dice Juan Pablo II, se realiza más en la comunión que en la soledad. Y con esta magnífica frase lo dejamos. ¿En serio? Sí. Madre mía. Yo diría que también la imagen de Dios Parece que... se refleja más en la mujer que en el varón. Con eso... Con esto acabamos, con esto acabamos. Muy bien, muy bien.